Conectando culturas, revelando verdades. Hoy conectando culturas desde Cartagena de Indias, el epicentro del iFestival, que hoy está en su 20ª versión. Y yo me encuentro en la casa de alguien que pasó del arte a la literatura. Él es José Cobo, cartagenero. José, ¿cómo estás? Bien, bueno, gracias por la invitación aquí a conversar. Y yo te decía ahorita que yo empecé como pintor, Sí. empecé pintando estas cosas y luego me metí a escritor, como quien se mete a las drogas, por decirlo de alguna manera. Como es un que- vicio, es un vicio. Sí, y como quien se mete a las drogas es algo que menciona este libro Sí. de tu autoría, Sí. como abrí el mundo, y les voy a leer a lo que me refiero. Dice: aguardiente, marihuana, éxtasis, ácidos, perico, ribotril. Así podría resumirse una noche de José Cobo cuando más sumergido estuvo con la experimentación con drogas, pero sería quedarnos cortos con lo que hay en este relato. Después de eso, uno cómo se queda corto. Pero era por fines filosóficos que yo consumí drogas, Sí. para entender mejor la realidad. ¿Por qué? Bueno, porque yo descubrí muy pronto que las drogas te alteraban la percepción de la realidad inmediata y yo Sí. tenía intereses filosóficos. De hecho, después de escritor me volví filósofo también, entonces tenía un recorrido largo, pero interesante. Mi filosofía comenzó explorando las drogas que te deconstruyen la percepción y luego tú comparas las diferentes percepciones. Es como cuando viajas, Sí. vas a otro país, vas a China, vas a Europa y dices, ah, es que en China son así, en Europa son así. O sea que en Colombia no es que seamos normales, es otro país. Y así también en las drogas, tú dices, así se experimenta, ah, así como yo experimento también. Entonces fue un experimento filosófico. Sí. Bueno, y también era sabroso. Bueno, ¿cómo hablar de drogas en un país donde por años se ha estigmatizado algo como el consumo de la marihuana, que en la evolución del mundo vemos que se ha vuelto y se ha utilizado como un mecanismo para sanar enfermedades y demás? Sí, las drogas, particularmente los psicodélicos, pueden tener algunos usos terapéuticos. Ahora se está explorando la ketamina para tratar la depresión, sobre todo depresiones refractarias que no responden a tratamiento. Y la marihuana a veces se usa para manejar la ansiedad, diferentes cosas. Pero más allá de eso, la adicción, ya cuando es adicción, eso es una enfermedad. Y a mí me tocó enfrentarme a eso, ya la adicción, ya muy chévere, la filosofía, todo rico, pero ya cuando uno está adicto, que tú te das cuenta que te hace daño y no puedes parar, y eso trata mi próximo libro, que es la clínica psiquiátrica, otro experimento filosófico. Conocer tanto loco, ¿no? La pueden conseguir, se llaman Los Laureles del Vencido. Ok, los laureles del vencido. En esa transición de consumir las drogas y luego de pasar a ese proceso de pues recuperación clínica, ¿qué se le venía a usted a la mente y cómo manifestaba todo lo que sintió en el arte? Y bueno, ya sabemos que en la literatura hubo un proceso, pero ¿cómo eso influyó también en su forma de percibir y de hacer el arte? Claro, bueno, yo me río y estoy haciendo chistes y tal, Sí. pero fue una cosa muy oscura, obviamente, ¿no? Yo me río para no llorar, como dice el dicho popular. Sí. Es una cosa muy oscura, estuve al borde de tirarme por el balcón muchas veces, etcétera. Pero bueno, salí del otro lado y ahora me puedo reír, etcétera. Pero en el libro digo algo muy importante, es yo conocí muchos pacientes que eran pacientes vitalicios en la clínica. No eran como yo, que estuve 4 o 5 meses y luego salgo, vuelvo a mi vida, vuelvo a la universidad, al trabajo, sino gente que está recluida en una institución psiquiátrica porque no pueden vivir con la sociedad común, pues, o son muy violentos, o en realidad están muy locos, son una carga para la familia, que es muy difícil decirlo, pero muchos hemos tenido familiares, en mi familia, mis tíos y tal, ha habido esa experiencia de tener gente muy enferma que hay que cuidar, hay que meter en una clínica, etc. Entonces hay una lección ahí que es, uno es afortunado también, y yo soy muy afortunado de haber estado tan mal y ahora estar bien. Entonces eso también es un gran aprendizaje, y yo espero también, más allá de el chiste con las drogas, sensibilizar mucho sobre la salud mental, ¿no? Claro, La muy salud importante. mental es súper importante, y siento que estas nuevas generaciones, yo que ya estoy pasando a una generación posterior, pero la gente más joven, que a la que yo le doy clases en la universidad, son muy conscientes de la salud mental, y eso me parece buenísimo, porque tradicionalmente no ha habido conciencia, se ha valorado la fortaleza, hay que ser fuerte, no llorar, no ser, en cambio ahora la gente más joven está valorando. Qué bueno tener conversaciones difíciles. Sí, el ser vulnerable. Vulnerable, qué importante, que eso es algo
que nuestros papás y nuestros abuelos no querían ser vulnerables nunca, y eso los lleva como a cerrarse emocionalmente, a no experimentar la vida tan abiertamente como la podrían experimentar. Entonces, sí, muy importante este tema de la salud mental. Claro que sí. Bueno, José, vemos entonces a Cartagena llena de turistas y uno de esos motivos pues tiene que ver con la realización del AI Festival. Hace unos momentos y antes de entrar a la grabación usted me mencionó algo interesante sobre su visión de la literatura, de lo que verdaderamente significa. Yo quiero que cerremos esta entrevista compartiendo esa opinión que usted tiene sobre la literatura y sobre los eventos donde se encuentran los autores y demás como el AI Festival. Bueno, la literatura para mí es un tema de leer en soledad, ¿no? Entonces es interesante cómo esta cosa social de la literatura, que antiguamente en el siglo XIX había los cafés, etcétera, pero la literatura, el lector, siempre ha sido una persona que está sola con el libro. Entonces es interesante, yo pensaría un ejercicio un poco tipo Pierre Menard de Borges, cuando un autor reescribe el Quijote en el siglo XX y es otro libro. Es igual, pero es otro libro porque es un contexto distinto. Sí. ¿Cómo cambia un libro en los diferentes momentos? Cuando lo escribe el escritor, eso es un libro. Cuando lo lee una persona es otro libro. Cuando lo leen 100.000 personas es otro libro. Y cuando se discute en el AI Festival es otro libro. Entonces, los libros son muchos libros y no hay ninguno que sea el verdadero. Entonces, sí, eso me llama mucho la atención y todos los libros son chéveres, ¿no? No tiene que ser un solo libro. Sí, claro. Bueno, pues interesante esa reflexión de José Cobo. Yo creo que después de esta entrevista más personas querrán curiosear y leer sus libros. ¿Y por qué se los tienen que leer? Bueno, por todas las cosas que les acabo de contar y además a mí me interesa mucho la belleza del lenguaje, la poesía, sí. Exploro mucho el valor estético del lenguaje y siempre hay ideas por ahí, como te decía, yo tengo este lado filósofo y siempre le meto ideas y cosas, razonamientos. Entonces, para la gente que le gusta buscar en la quinta pata al gato, sí, que normalmente no se debería hacer, pero a la gente que le gusta eso puede leer mis libros y yo trato de encontrarle esa quinta pata. Listo, bueno, lo tengo que aprovechar al máximo, José Cobo. Un mensaje para toda la audiencia de Tercer Canal, para que no se pierdan esta entrevista y pues toda nuestra parrilla de contenido. Bueno, chévere, la salud mental es el tema de hoy. Entonces vamos todos a terapia, vamos a leer más literatura y vamos a sensibilizarnos con los demás. Listo.